En el año 1973, la crisis del petróleo puso contra la pared a todo Occidente y especialmente a los Estados Unidos de América, que tuvieron que tomar muchas decisiones muy precipitadas y también aceleradas e incluso pensar nuevas maneras de hacer prosperar el país. Aquella crisis del petróleo salpicó al mundo occidental como no lo había hecho antes en términos de energía y en la dependencia que había del petróleo, en una situación que parece muy parecida a la que estamos viviendo ahora. Y dentro de esas múltiples decisiones para cambiar la forma de utilizar y consumir la energía, la NASA tuvo la responsabilidad de encargar y desarrollar algunos proyectos que permitieran aumentar las posibilidades de generar energía de la manera que fuera. Se hicieron muchos experimentos y muchas investigaciones, y entre ellas un brillante ingeniero de nombre Glyden Doman fue llamado para intentar desarrollar algo que hasta entonces no existía y mejorara lo existente. Y estoy hablando nada más y nada menos que de los molinos de viento, de los molinos eólicos que están tan en boga hoy en día. ¿Y qué fue lo que propuso Glyden Doman? ¿Qué tal, mis queridos amigos? Bienvenidos a un nuevo viaje en el Cascarón de Nuez. Esta es una de esas historias que te llega directamente como una noticia más de información sobre tecnología, sobre inventos, y a medida que vas tirando del hilo vas encontrando una historia no solamente interesante de ciencia, de tecnología, sino también una historia personal muy bonita que nos lleva también a acontecimientos geopolíticos como el asunto del año 73, la crisis del petróleo, que entre otras cosas hizo que en España se pusieran por primera vez límites de velocidad en la carretera. Hasta entonces se podía ir a la velocidad que se quisiera, años 70, imaginaos lo que era eso. Eso daría para una nueva historia también. Y como digo, cambió el mundo que conocemos y nos demostró por primera vez el impacto que tendría un mundo sin petróleo. Bueno, pues como digo, esta historia es deliciosa y es muy interesante porque lo que pensó o lo que propuso Glyden Doman es algo que puede parecer verdaderamente marciano, que es hacer un nuevo tipo de pala aerogeneradora, un nuevo diseño que mejorara lo existente, pero en lugar de hacerlo más complejo, lo que propuso fue simplificarlo. Por cierto, hago un paréntesis, tenemos en España una empresa que llevo siguiendo desde hace mucho tiempo que se llama Vortex Bladeless, una empresa que ha inventado unos palos batientes, una cosa un poquito marciana cuando la ves por primera vez, que promete generar energía mediante una vibración. Y estamos haciendo, como digo, un seguimiento. Vamos a ver si pronto podemos hablar con ellos y saber exactamente qué fue de Vortex, porque es una empresa que generó mucho ruido antiguamente y que parece que se ha quedado ahí en una especie de limbo. Bueno, eso vamos a intentar recuperarlo aquí en el Cascarón. Cierro paréntesis. Y hablando de plataformas energéticas, en este caso te quiero hablar de una virtual. Te quiero hablar de Bit2Me. ¿Qué es Bit2Me? Pues es un exchange, es decir, un broker de criptomonedas, pero no te voy a recomendar que compres criptomonedas en una web, sino que te voy a recomendar que si te interesa ese mundo, Bit2Me es el sitio adecuado para empezar. Y lo es porque tiene Bit2Me Academy. Dentro de este exchange de criptomonedas tienes la mayor plataforma con más contenidos y recursos gratuitos para formarte e informarte sobre el mercado de las criptomonedas y así comenzar a operar con toda seguridad, al margen de que en esa misma plataforma puedes hacerlo. Pero yo te recomiendo que empieces formándote e informándote, y para eso Bit2Me, que además de ser la mayor plataforma española, es la primera y única que ha sido aprobada por la Comisión Nacional del Mercado de Valores, eso es muy importante, es el sitio adecuado donde estar para formarse, informarse y empezar a operar. Ahí abajo te dejo un enlace para que puedas entrar en Bit2Me y comenzar con la Academy de Bit2Me, la mayor plataforma y la única certificada oficialmente que hay ahora mismo en nuestro país. Bueno, y para empezar, seguramente que alguna vez os habréis preguntado, algunos de vosotros o la mayoría, por qué narices los generadores eólicos tienen 3 palas y no tienen una, tienen 2 o tienen 16 palas. Y esto es verdaderamente interesante porque hay una explicación física, hay una explicación, podríamos decir, de ingeniería, pero también hay una explicación económica. Y como todo en este mundo de la energía, pues también está regido por leyes matemáticas y, como digo, físicas. Y en este caso hay una ley que lo explica todo, que es la ley de Betz, que lo que dice es que la energía máxima que podemos extraer del viento tiene un límite y que ese límite aplicado a los aerogeneradores va a ser independiente del número de palas que tenga ese aerogenerador. Es decir, que da igual que pongamos una pala o que pongamos 100 palas, si tuvieran exactamente la misma superficie sumada esas 100 palas respecto a una pala, en teoría la energía que generaríamos es exactamente la misma. O dicho de otra manera, da igual el número de pala que pongamos, que todo va a depender de la superficie que haya en contacto con el viento.
hasta un límite. ¿Cuál es ese límite? Bueno, pues el máximo de energía cinética que podemos extraer del viento es el 59% del total de energía que tiene contenida el viento en materia de energía cinética. Así que ahí están esos límites. Por un lado, da igual el número de palas y por otro lado, lo máximo que podemos extraer roza en condiciones óptimas ideales el 60%. Entonces, ¿por qué los aerogeneradores tienen 3 palas? Pues te puedes imaginar que es una cuestión de balance. De balance no solamente de ingeniería, de pesos, sino también económico. De balance porque se ha demostrado que estas turbinas con 3 palas, con esa forma que tienen enroscada, ahora hablamos de por qué, es la mejor manera de tener toda la tecnología, todos los engranajes que hay dentro para generar la electricidad lo más balanceados posibles. Y esto es muy importante para garantizar que estos molinos de viento perduran en el tiempo. Hay que tener en cuenta que un molino eólico normalmente va a tener una vida útil de servicio en teórica de 20-25 años máximo. Y además, estas alas, como digo, estas 3 palas, están diseñadas de una manera que equilibran, que balancean todo el sistema según va girando y hacen que sea el equilibrio perfecto entre un sistema con 1 o 2 palas que estaría desbalanceado y por lo tanto generaría muchísimas más fuerzas y tensiones en los mecanismos en el interior del generador y de todas las partes que tiene un aerogenerador. E igualmente también añadir más palas añadiría más equilibrio, pero añadiría también muchos más costes y no compensa. Con 3 palas, en resumen, tenemos perfectamente balanceado el sistema. Pero hete aquí que precisamente este brillante ingeniero, Glidden Doman, decide que le va a quitar una pala a un generador eólico, lo cual es algo que teóricamente provocaría un desbalance y que haría que el generador funcionara peor y que tuviera una peor vida útil y una menor vida útil. Y sin embargo, su invento tiene varias ventajas porque él era ni más ni menos que especialista en el mundo de los helicópteros, llegó a fundar hasta 5 empresas distintas de helicópteros y entre todos estos desarrollos, todas estas tecnologías de vuelo en helicóptero, hubo un invento suyo que fue crucial, fue clave para el desarrollo de este tipo de aeronave y que quiso aplicar y se quiere aplicar hoy en día a un nuevo tipo de aerogenerador que os voy a contar a continuación. Bueno, cuando en el año 73 Glidden Doman recibe ese encargo por parte de la NASA, propone, como digo, un aerogenerador de 2 palas. Un aerogenerador de 2 palas tiene de base, de salida, la desventaja de que tiene mucho menos equilibrio dinámico, mucho menos equilibrio físico y por lo tanto las tensiones degradan el funcionamiento de los mecanismos a mucha más velocidad y hace falta mucho más coste para mantener su funcionamiento. Por contra, tiene la gran ventaja de que nos estamos cargando una de las palas, por lo tanto un 33% menos de coste. Esto no es exactamente así. Como os hemos dicho antes, para una cantidad de viento dado lo que nos va a dar realmente la generación de energía es la superficie que esté en contacto con el viento y por lo tanto 2 palas generarían menos energía que 3 palas. Así que el invento de Doman necesita que las palas sean más largas para compensar la pérdida de una pala. Y aún así se ahorra dinero. Se ahorra dinero en la fabricación de las palas, pero también en complejos mecanismos y engranajes que tienen dentro los aerogeneradores. Y específicamente uno que es el mecanismo de paso de pala, que es muy importante y que es uno de los grandes quebraderos de cabeza del funcionamiento de los aerogeneradores. Se trata de una tecnología que lo que hace, como podéis ver ahí en la imagen, es girar sobre sus propios ejes las palas para que cuando hay un viento excesivo no acaben dañándose o dañando el sistema de generación de energía porque está por encima de lo que es capaz de generar. Así que lo que hacen las palas es este sistema, tienen 2 sistemas básicos, uno que es capaz de girar el propio eje de las palas para hacer pasar el viento y por lo tanto que se reduzca la velocidad, y otro sistema giratorio de guiñada en el que, como si fuera un girasol estático en vertical, lo que hace el aerogenerador es ir buscando dónde está el viento. Cuando hay un viento excesivo, como digo, hace falta este sistema de paso para que pueda girar el eje de las palas y de esa manera que no se pase de revoluciones el aerogenerador. Y esta tecnología es una tecnología muy costosa y que, como digo, que provoca muchas averías. Pues bien, el invento de Glidden Doman es exactamente algo que mejora y cambia esto aplicando tecnología de helicópteros. ¿Pero cómo funciona? Bueno, pues ahí tenéis un gráfico en el que se explica exactamente cuál es la diferencia. Con las 2 palas más grandes, lo que tiene es en el eje del rotor
una bisagra o plato oscilante que es exactamente la misma tecnología que tienen los rotores de los helicópteros modernos. Cuando esta tecnología de los helicópteros se inventó, no existían estos platos oscilantes y realmente era algo crítico en el funcionamiento por las vibraciones que se generaban, y es algo que elimina, que quita vida útil por las tensiones que genera justamente en el rotor. Y este sistema en el mar, además, donde hay grandes corrientes de viento, es crítico porque los aerogeneradores funcionan durante mucho más tiempo a alta velocidad. Así que la turbina propuesta por esta empresa, que ahora se llama Seawind, ahora hablamos de esto, lo que hace es tener una especie de sistema de vela que no solamente es capaz de orientar el aerogenerador, sino que también tiene esta bisagra oscilante que, como si fuera una vela, es capaz de absorber toda esta tensión que genera el viento. Y de una manera primaria, una ventaja, esta sería la ventaja secundaria, tiene la posibilidad de que simplemente girando el rotor hacia una dirección en la que el viento no toca de una manera tan perpendicular, eliminamos velocidad del giro de las palas, con lo cual el sistema de paso de pala, el mecanismo de paso de pala en esta tecnología no es necesario. Con estas dos soluciones, lo que propone Seawind es ni más ni menos que reducir el coste de la fabricación y colocación de las palas en el mar en un 25% respecto a un sistema convencional. ¿Y realmente funciona? Bueno, cuando originalmente a Glidden Doman le encargaron esto, estamos hablando de los años 70, hizo varios experimentos. Uno de ellos, el de los más conocidos, fue en Europa, en la isla de Cerdeña. Puso 3 generadores eólicos en un proyecto que se llamó Gamma 60 y posteriormente colocó más turbinas de 2 palas en los Estados Unidos en, como digo, campos de generación experimentales en los que medir el funcionamiento de todas estas tecnologías. Posteriormente, con el abaratamiento del precio del petróleo y con el freno a las energías eólicas, estos proyectos se detuvieron. Y Glidden Doman, ya muy mayor, de hecho murió en el año 2016 con 95 años, tuvo una vida muy larga, acabó cediendo los derechos unos 10 años antes, ya tenía 85, era una persona anciana, estamos hablando del año 2005-2006 aproximadamente, a una empresa que se interesó por su tecnología, que se llama Seawind, que es quien ha recogido el relevo de Doman y quien está ahora mismo desarrollando e intentando encontrar la financiación para empezar a construir los primeros parques eólicos marinos con 2 hélices. Y en ello están, justamente a día de hoy, buscando la financiación de una manera activa e intentando poner en marcha el invento de Doman, que es una vuelta de tuerca a lo que son las turbinas, a los aerogeneradores tradicionales. Doman, que tiene además una historia muy curiosa y bonita, porque es una persona que fue delfín, que fue alumno de ni más ni menos que Igor Sikorsky. Sikorsky, otro mito de la aviación, que entre otras cosas fue uno de los primeros seres humanos que perfeccionó y que desarrolló el invento de las aeronaves conocidas como helicópteros. Y justamente el tándem Sikorsky y Doman lo que hizo fue perfeccionar la parte más compleja de un helicóptero, justamente, que es el rotor con las alas, para hacer que efectivamente estas vibraciones no acabaran provocando problemas terribles en el vuelo de los helicópteros, hasta que se desarrolla la tecnología del plato o bisagra oscilante. Los helicópteros eran una cosa muy poco segura y todavía más complicada de pilotar de lo que son hoy en día, que siguen siendo extremadamente complicados de pilotar. Así que esta es una historia que al final acaba entroncando con un científico ruso que curiosamente era de la zona de Ucrania, había nacido en Kiev y que en la década de los 1910, hacia finales, cerca de los 20, emigró a los Estados Unidos para desarrollarse profesional y técnicamente hasta fundar una de las empresas de aeronáutica más famosas e importantes que ha habido en la segunda mitad del siglo pasado. Así que al final de toda esta historia de un aerogenerador revolucionario que todavía a día de hoy se sigue trabajando para ver si es eficiente, efectivo y se acaba poniendo en la práctica a gran escala, hay una historia de cooperación entre Estados Unidos y Rusia, y hay la mente de un científico ruso que necesitó de la ayuda de un ingeniero americano para acabar perfeccionando el invento de los helicópteros, y de ahí a los aerogeneradores. ¿Verdad que es una historia chula e interesante? A mí al menos me lo ha parecido. Así que ya veremos qué pasa con esta tecnología que, como digo, ahora está trabajando la empresa Seawind. Y sin más, aquí os dejo con más contenido que espero que sea de vuestro interés y de vuestro agrado, y nos vemos en un próximo vídeo que espero que sea más y mejor. Hasta el siguiente, amigos. Adiós.